Hola, muy buenos días a todos. Hello, good morning everyone. Estoy muy feliz de que estemos en nuestra cuarta sesión sobre el Gurú interior. I'm very happy that we are continuing our conferences. This is the fourth one about the Guru in your life. O el Gurú en tu vida, así también lo habíamos llamado, ¿verdad? La primera. Or as we call them, your Guru, your inner Guru. Bien. Os voy a saludar un momentito, así para que no puedo decir para que nos veamos, pero sí para que me vean. I'm going to say hello to you so that you can see me. I know I cannot see everyone. Ok. Os mando un saludo cordial a todos desde el nido del águila dorada, aquí en Mount Shasta, en el norte de California. So we are here in Mount Shasta, California, north in the nest of the golden eagle. Bien, el propósito de este ciclo de conferencias desde Buda, Jesús, Mahoma y ahora Krishna era de que, en primer lugar, podamos comprender todos que la enseñanza en torno al amor es universal. So the purpose of all these conferences is that we understand that love is universal, and we have seen these throughout the three conferences of Jesus, Buddha, and Mohammed. Y que no hay ninguna diferencia de fondo en torno a estos grandes maestros y sus enseñanzas. And we can see that there is absolutely no difference whatsoever around the teachings and around the lives of these masters. El segundo punto es que podamos comprender de que cada uno de ellos son arquetipos de lo que el hombre puede llegar a ser. And also we need, it's also about understanding that each one of them are archetypes which we can become one of them. Recordemos las palabras de Jesús que dijo, lo que yo he hecho, más podéis hacerlo vosotros también. So we need to remember what Jesus said, and everything that I've done and beyond, you can also do it. Y por tanto, el tercer aspecto sería de que cada uno de estos maestros también representa a nuestro gurú o maestro o preceptor espiritual externo. And also, it means that each one of these great masters represents our guru, our master, our preceptor, which is our exterior spiritual preceptor. Y el cuarto aspecto o intención que he tenido en este ciclo de conferencias es que también podamos ver y sentir la verdad de que en nuestro corazón hay un fragmento de Dios y que ese fragmento de Dios o del Espíritu, llamado de muchas maneras, es realmente nuestro gurú interior. And my fourth intention in this cycle of conferences is that we can see and feel the truth about that there is a fragment of God, a fragment of the Spirit within our hearts that has been named in different ways, and that it represents also our inner guru. Pero también quiero manifestar que antes de Jesús y después de Mahoma hubieron otros grandes maestros en las diferentes tradiciones del planeta, algunos reconocidos
y otros que ya hemos, como seres humanos y como civilización nueva, hemos olvidado. And also, before Jesus and after Mahoma, they have been other great masters in different traditions around the planet, some of them that we have recognized, and others as human beings and as the modern civilizations, we have already forgotten. Así que nos hemos concentrado prácticamente en los últimos 5,000 años de vida humana, que es con la que vamos a terminar hoy y está relacionado con Krishna. And so we have concentrated the teachings about the last 5,000 years of human life, and we are going to finish today with Krishna. Krishna es la figura central del Bhagavad-Gita, que es el libro sagrado de la tradición india. So Krishna is the central figure of the Bhagavad-Gita, which is from the sacred book of the tradition in India. Krishna es ampliamente considerado por los hindúes como un avatar, un descenso directo de Dios. So Krishna is considered by the Hindus as the avatar or as a direct descendant of God. Esto no solo ocurre en India, también ocurre en Occidente con la figura de Jesús. También ha ocurrido en Tibet y en todos los países budistas con Buda y también, claro, con Mahoma. Fueron todos ellos considerados descensos directos de Dios. So this hasn't happened only in India. For example, in the West, we have the figure of Jesus, or in Tibet and other Buddhist countries, they also considered Buddha, or Muhammad has also been considered a direct descendant of God. Yo he tenido la fortuna de estar en todos esos países e inmerso en el ambiente de todas esas tradiciones espirituales. And I've been very fortunate to be in all those countries, and I've been immersed in the ambience of these spiritual traditions. Y lo que he visto es, en primer lugar, a un ser humano cuya naturaleza es el instinto espiritual. And first of all, what I've seen is that there is a human being which his nature is about spiritual instinct. Y he visto sus rituales, sus templos, sus libros sagrados. And I've seen their rituals, their temples, their sacred books. Y no me ha quedado ninguna duda en relación a que cada uno de estos hombres sagrados realmente fueron emanaciones de Dios. And I have no doubts whatsoever in relation that each one of these sacred men were an emanation of God. Bien, entonces, Krishna, en la tradición india, es considerado, obviamente, una extraordinaria emanación de Dios, o también avatara, o como se dice en la tradición budista, emanación. And Krishna in India, it's an extraordinary emanation, an avatar, and as they say it's an emanation, as they call it in Buddhism. Ahora, ¿para qué desciende o emana un maestro, un bodhisattva o un avatar? ¿Cuál es el propósito? So
why do they descend? What is the purpose of these sacred beings to descend and become avatars, bodhisattvas, etc.? La respuesta la podemos leer en el Bhagavad-Gita cuando dice, So the answer, we can read it in the Bhagavad-Gita when it says, cada vez que la justicia declina y la injusticia prevalece, me manifesté. And so in the Bhagavad-Gita it says, every time that the justice declines and the injustice prevails, then I went and manifested myself. Es muy interesante este verso porque dice me manifesté, no dice me manifiesto, es decir, que no fue la primera vez que se manifestó, porque realmente los avataras no son uno, sino son realmente varios. And it's very interesting in this verse that it says, I manifested myself, and it didn't say, I just manifest myself, because truly an avatar is not just one person, but actually many. Y se considera de que Krishna es un avatar de Vishnu. So Krishna is the avatar of Vishnu. ¿Y quién es Vishnu en la tradición india? Vishnu, para comprender nosotros aquí con nuestra mente y nuestra comprensión occidental, Vishnu es un equivalente al hijo en la tradición hindú. So who is Vishnu? And in order to understand with our mind, with our occidental comprehension, Vishnu is the equivalent of the sun. Sería como el hijo del padre, porque en la tradición india el padre es Brahma, el hijo es Vishnu. Y también hay un tercer aspecto dentro de esa Trinidad india que es para nosotros el Espíritu Santo, pero para ellos es Shiva. So it is the son of the father, because in the Indian tradition, the father is Brahma, the son is Vishnu, and then there is a third aspect of the Trinity, of the Indian Trinity, which is Shiva, which represents for us this Holy Spirit. Bien, entonces desde esa perspectiva, Jesús, Buda, Mahoma y otros héroes solares emanan todos de esa sagrada esfera cósmica de Vishnu, o el Hijo, o el Cristo cósmico. So, from this perspective, Jesus, Buddha, Mahoma, and other solar heroes come from that cosmic sphere, or the sphere of the sun, or of the cosmic Christ, or of Vishnu. Bien. La otra parte del verso del Bhagavad-Gita dice que el descenso de Dios es para la protección de los justos y la destrucción de los impíos, y para el establecimiento de la religión. So, why do they descend? They say in the verse of the Bhagavad-Gita, it says, it is for the protection of the just and the destruction of the rootless, and for the establishment of religion. Bien. Quizás las palabras, tal como están escritas, puedan llevarnos a comprender esto de una manera errónea, porque se habla de destrucción. Por ejemplo, So the words as they are written can be misunderstood and lead us to an erroneous comprehension, because it talks about destruction. pero de los 4 puntos que he señalado que fueron el propósito para este ciclo de 4 conferencias sobre el Gurú, el quinto sería que queremos aportar desde Neuma una visión nueva, fresca, o simplemente la visión que siempre fue y con la intención con la que se enseñó.
So what we want, so my purpose, there were 4 purposes that I mentioned about why we have done these 4 conferences, or this cycle of 4 conferences about the Guru. And the 5th one would be that we want to bring from Neuma perspective this new, fresh understanding, interpretation that has always been so. Entonces quiero repetir este texto y quiero explicar 3 palabras claves dentro de este verso. So I want to read again this part of the text, and I want to explain 3 keywords. Entonces, desde la visión de Neuma, cuando dice, he descendido para la protección de los justos, la pregunta sería, ¿quiénes son los justos? So from the vision of Neuma, it says that they descend for the protection of the just. So the question would be, who are the just? Los justos son cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros. So the just are each one of the human beings, each one of us. En nuestro doble componente, que es el componente físico y el componente espiritual. In our double component, which is the physical one and the spiritual one. Y ese componente espiritual, como lo he mencionado en varias ocasiones, es la conciencia o la emanación o la esencia, o como los budistas le llaman, el bodhicitta en cada uno de nosotros. And this spiritual component, as I've mentioned several times before, it is the consciousness, the emanation, the essence, or as they say, the Buddhists, it is the bodhicitta. Así que cada uno de nosotros, más allá del cuerpo físico, somos una esencia, somos una conciencia. Y desde esa conciencia nosotros anhelamos el regreso a la paz interior. And each one of us, beyond our physical body, we are that essence, that consciousness. And from that consciousness, we long to return to the inner peace. Miren la fotografía que estamos exponiendo. Krishna es un bebé allí y nuestra esencia en los seres humanos tiene la misma configuración. Nuestra esencia es como un niño en cada uno de nosotros. So look at the slide that we are showing you. As you can see, Krishna is represented as a baby, and that is the essence in each of the human beings, has the same configuration. We are like children. Nuestra esencia no está desarrollada al 100%. Es mínima en su expresión desde que nace hasta que morimos. Y esta esencia es la raíz desde donde deben surgir todos los valores, todas las virtudes del ser humano y por tanto su iluminación. And so the essence, as you see, is not completely developed to its 100%. It is in a very minimal expression, but it is the root from which we can all the values and virtues arise in each one of the human beings, and also the longing for illumination. Así que los justos somos nosotros en nuestra real esencia. So the just are ourselves, represents ourselves in our real essence. Y que tiene que ser cultivada y protegida de los impíos. And it has to be cultivated and protected from the rootless. Por eso, desde la visión del Bhagavad-Gita, los impíos, la destrucción de los impíos significa la destrucción de los obstáculos que genera el ego
en nuestra mente. And so from the text of the Bhagavad-Gita, the word the destruction means the destruction of all the obstacles that are generated by the ego in our mind. Así que los impíos es el ego que tiene esa capacidad de destruir la delicada y frágil por ahora virtud humana. And so it is the destruction of this ego that has the capacity of destroying the delicate, fragile virtue. Entonces, si se protege a los justos y se destruye a los impíos egos, se podrá establecer la nueva religión. So if we can protect the just and we can destroy the wicked, which is the ego, then we can establish the new religion. Y recordemos que la palabra religión dentro de la tradición hindú está asociada a la palabra yoga. And let's remember that the word religion in the Hindu tradition is related to the word yoga. Y yoga es unión con Dios. Yoga es regresar a Dios. And yoga means union with God or to return to God. Y como dije anteriormente, ¿qué es Dios? Dios es amor. Dios es luz. Dios es conciencia. Es verdad. Es amabilidad. And what is God? Like I've said before, God is love. God is light, consciousness, truth, amenability. Así que ese es el propósito por el cual descendió Krishna y también por el cual descendieron todos los mensajeros, todos los avataras, todos los bodhisattvas. And so that is the purpose why Krishna descended, as well as all the other messengers, avatars, and bodhisattvas. Y desde ese punto de vista, la presencia o el nacimiento y la vida, incluida la muerte de cada uno de ellos, existen realmente paralelismos muy interesantes e impresionantes. And so the presence, the birth, the life, and even the death of each one of them, there is a parallelism that exists between them that is very interesting and very important. Así que impressive. Krishna nació en el norte de la India hace 5,000 años aproximadamente. So Krishna was born in the north part of India about, let's say, 5,000 years ago. Y en el instante de su nacimiento, lo mismo que pasó con Jesús, había una estrella muy brillante que los astrólogos hindúes identificaron como la estrella Aldebarán de la constelación de Tauro, la cual ellos llaman Rohini. So when, at the moment of his birth, just like in Jesus, there was a very bright star that the astrologers of India said it was Aldebaran, a constellation of Taurus, and they named it Rohini. Krishna murió a la edad de los 125 años y después de su muerte ascendió al cielo. He lived for 125 years, and then after his death, he ascended to the heavens. Es muy interesante cuando la madre de Krishna se hizo consciente de a quién había dado a luz y dijo lo siguiente. So it's very interesting when his mother, the mother of Krishna, she became conscious of that she gave birth to a special being. And she said, Y le dijo,
a su hijo. Pueden ver en la foto, ahí está niño, pero internamente, en la otra realidad, en el mundo espiritual, está la verdadera imagen de Krishna. So as you can see in the slide, we can see Krishna as a baby, but internally in the other realms, you can see the true image of his being. Le dijo, tú no tienes principio, eres omnipresente, autoiridiscente, inmutable. So his mother said to him when he was born, you have no origin, you are omnipresent, self-iridescent, and immutable. Eres la fuente a la vez que el lugar a donde todo va tras su disolución. You are the source, and at the same time, the place where everything goes for its dissolution. Entonces, ante esta poderosa visión transpersonal y experiencia mística de la madre, le dijo, sé amable y no me muestres esta forma con 4 manos. And she had this powerful transpersonal vision, and in this state of mystical experience, she said to him, do not show me this form, be kind, and do not show me this form with these 4 hands. Déjame verte como un niño vulgar. Let me see you as a common child. Guarda esta forma divina y trascendental. Just keep away this divine and transcendental form. Porque Kamsa está cerca. Because Kamsa is nearby. Y ahora vamos a explicar un momento más quién es Kamsa en toda esta historia. And in a few moments more, we'll be explaining who Kamsa is. Es muy interesante. Jesús nació en un establo. Krishna nació en una prisión. It's very interesting, the parallelism between Jesus and Krishna. Jesus was born in a barn, and Krishna was born in a prison. Yo visité esa prisión hace unos 2 o 3 años en India, y hasta este día sigue siendo un lugar de peregrinaje, pero realmente es una fortaleza militar. So I went about 2-3 years ago, I was in India and I visited that prison. It is a place of pilgrimage, but it is a military fortress. ¿Por qué nació en prisión Krishna? So why was Krishna born in a prison? Porque en ese momento su tío, que era la hermana de su madre, hermano de su madre, estaba tratando de matarlo. And why was he born in a prison is because his uncle, who was the brother of his mother, was trying to get him killed. Porque se había profetizado que Kamsa, el rey de ese lugar, sería asesinado por el 8º hijo de Devaki. En este caso, el 8º hijo sería Krishna. And he wanted to kill him because there was a prophecy that says that Kamsa, the king of that place, will be killed by the 8th son of Devaki, and Krishna was exactly this son, the 8th son. Bien, entonces esto también aquí podemos ver el paralelismo de Herodes, ¿no? Y en este caso es Kamsa quien se ha decidido no solo perseguir, sino también matar al niño. And so we can see a parallelism with the story of Herod. And in this story, it is Kamsa who is decided not only to persecute, but also to kill the child. Así que su padre tuvo que sacarlo de la cárcel donde había nacido y buscar otro niño para reemplazar
al niño Krishna. So his father had to find a way to sneak out his son from the prison in which he was born and to look for another child in order to replace Krishna. Bien, ahí hay una historia mucho más amplia y preciosa que les invito a que lo lean en el Bhagavad-Gita. So there is a more beautiful and more extensive story that I invite you to read in the Bhagavad-Gita. Y de la misma manera como los Reyes Magos acudieron al nacimiento y al reconocimiento de Jesús como el maestro de maestros, lo mismo ocurrió con Krishna. And just in the same way that the three wise men found and recognized Jesus at when he was born, we have and recognize him as the master of master. The same thing happened with Krishna. Y el sabio que lo reconoció se llamó Vasudeva y cuando contempló al niño le alabó diciendo. And the sage who recognized Krishna was Vasudeva. And when he contemplated the child, he said, Yo te reconozco como el Ser Supremo. He said, and he praised to him, saying, I recognize thee as the Supreme Being. Eres la encarnación del conocimiento y la dicha. You are the incarnation of knowledge and of joy. Tienes tu asiento en el corazón de todos los seres. You have your dwelling in the hearts of every being. Eres testigo de todas las mentes y estás por encima de la ilusión y de la envidia. You are a witness to all the minds, and you are above the illusion and envy. De la ilusión y de la ignorancia, perdón. You are above the illusion and ignorance. Sorry. Seguramente algunos de nosotros hemos visto este tipo de representaciones del niño Krishna. Probably most of us have seen this representation as we see in the slide of Krishna as a child. Se le representa como un niño travieso que disfrutaba jugando bromas y divirtiéndose. And he was represented many times as a very naughty child who enjoyed play, doing jokes and having fun. Algunos adoran a Sri Krishna como el hijo ideal de la inocencia. And some adore him, Sri Krishna, as the emanation of innocence or the ideal of innocence. Como ya he comentado hace unos momentos, el niño Krishna nos representa a cada uno de nosotros cuando nacemos. Gracias a esta belleza de nuestra esencia con la que nacemos, todos somos bellos y mostramos realmente una inocencia infinita. Ahora, eso es en nosotros, los seres humanos comunes. Imagínense en un niño Krishna. So, I've mentioned that Krishna as a child represents each one of us when we are born, because truly the beauty of our essence is shown, and it's so beautiful and with infinite innocence. So that beauty is very beautiful in a common human being. Now imagine the beauty in Krishna. Se le representa a Krishna hurtando mantequilla en las casas de las gopis. He's also depicted as a Krishna just stealing some butter from the house of the gopis. Las gopis eran unas mujeres devotas de Krishna. The gopis are devotees, women devotees. Pero él robaba mantequilla como una especie de juego. But he used to steal that butter as a game. Para provocar deleite en los corazones de las gopis. To provoke a delight in the hearts of the gopis. Y esto
entusiasmaba a las gopis. And these really made them enthusiastic. ¿Cuál es el simbolismo? What is the symbolism ¿Cuál of es all el these? mensaje What is the message? de este niño Krishna que a hurtadillas roba y come la mantequilla? So what is the message or the meaning of this Krishna that is stealing the butter, sneaking out the butter and from the gopis? El mensaje es que Krishna, o el Dios íntimo, verdaderamente roba o cautiva el corazón de sus devotos. It means that Krishna, which is our intimate God, captivates or steals the heart of its devotees. Les hace olvidar el mundo It makes you forget the world y atrae sus mentes a sus sagrados pies. and attracts their mind to its sacred Y feet. por tanto les hace disfrutar de la paz y dicha imperecederas. And so it makes them enjoy the ¿me puedes ponerlo de otro? To enjoy the peace and the joy, The imperishable joy. imperishable joy. Bien, aquí tenemos al pequeño or Krishna, everlasting. como todo niño, estudiando. In this new slide, we can see Krishna like any other child, and he's studying. Él recibió instrucciones del sabio Sandipani. He was instructed by the sage Sandipani, Y él vivió con su maestro como un estudiante ordinario. and he lived with his master as an ordinary disciple. Era dócil, humilde y obediente. He was docile, humble, obedient, Llevaba una vida hacendosa. and he had a hard-working life. Recogía madera en el bosque para la casa de su preceptor e inspiraba a sus compañeros de clase con amor. He gathered wood in the woods for his preceptor and inspired his classmates with love. Bien, y hay dos eventos muy interesantes And there's two very interesting events conectados con el rey Kansa, su tío, y dos demonios que servían a Kansa. and these events are connected with the King Kansa, who was his uncle, and two demons that served Kansa. Entonces, Kansa nunca cejó, nunca paró en su intento de asesinar a Krishna, niño. So Kansa never ceased to try to kill Krishna as a child. Y entonces mandó a dos demonios, a dos aliados suyos para matarlo. And so Kansa sent two demons, two of his allies, in order to kill Krishna. Entonces, el primer demonio se llamó Trinavarta. So the first demon was called Trinavarta. Y Trinavarta en este contexto es del demonio del aire, pero también sería el demonio de la mente. In this context, then Trinavarta is the demon of the air, but also of the mind. Y este demonio del aire toma a Krishna de niño en forma de torbellino para matarlo. And so this demon, Trinavarta, takes hold of Krishna and as a form of a whirlwind to kill him. El demonio del aire simboliza en este contexto la volatilidad de la mente, las especulaciones mentales y la contradicción mental. So this demon of the air symbolizes the volatility of the mind, the speculations, the mental speculations, and the mental contradiction. Que es uno de los poderes que tiene el ego en el ser humano. It is one of the powers that the ego has within the human Y being. cuando se activa en nosotros, entonces nuestra pequeña esencia o conciencia se asfixia.
And when these powers and this demon gets activated in us, then our essence is asphyxiated. Entonces, es muy interesante escuchar esta visión neumática en torno a Kansa, Trinavarta y el pequeño niño Krishna. And so it's very interesting to listen from this pneumatic vision about Kansa, Trinavarta, and the little Krishna. Entonces, vuelvo a repetir, Krishna es nuestra esencia, nuestra conciencia con la que nacemos cada uno de nosotros los seres humanos, pero alrededor hay peligros, y estos peligros están representados por Kansa, que en este caso representa también a Mara y sus demonios, ese demonio de la tradición budista. So I repeat again, Krishna is the essence, the consciousness in which we are born with. Each human being has this essence, but around it, many perils that are represented by Kamsa, or also represented by Mara and his demon, as in the Buddhist tradition. Y claro, muchas veces el demonio de la mente, entonces asfixia literalmente nuestra esencia y perdemos toda posibilidad de despertar al amor. And so this demon of the mind asphyxiates the essence, and then we lose completely the possibility of awakening to love. Pero afortunadamente el niño Krishna venció, mató, eliminó a este demonio. But fortunately, the child Krishna was victorious. He killed and eliminated this demon. Pero luego apareció una demonia gigante que intentó matar al niño Krishna en forma de nodriza. Ella se llamaba Putana. But then there was another demon, a gigantic female demon that tried to kill Krishna in the form of a wet nurse. Bien, esta es otra de las tendencias o patrones mentales con el que cada uno de nosotros nacemos. Putana simboliza el engreimiento y la arrogancia. And her name was Putana. And Putana, this is one of our tendencies that we have. Putana represents the arrogance and the conceit. Esta demonia gigante también representa los falsos conceptos sobre Dios, el amor y la vida. And also this gigantic demon, Putana, represents the false concepts that we have about God, love, and about life. La intención de ella era envenenarlo con su leche. And her intention was to poison him with her milk. Pero Krishna, obviamente, con esa capacidad extraordinaria de amor que tenía, no se dejó envenenar, sino más bien eliminó a Putana. So Krishna, obviously, with his great capacity of love, did not allow her to poison him, but rather he eliminated Putana. Esto es decir, que sus conceptos y su experiencia de Dios, del amor, de la vida, eran realmente matemáticos. That is to say that his concepts, his experience about God, love, life, was truly mathematical. ¿Cuántos conceptos de Dios hay en la tierra? ¿Cuántos conceptos del amor hay en la tierra? Son muchos y ninguno de ellos es real porque no nos provee realmente el alimento que necesitamos para nuestra autorrealización. So how many concepts of God do we have? How many concepts about love or life do we have? There are so many. None of them are real.
because they do not provide the nourishment for our self-realization. Entonces, Krishna y esta acción nos invita a revisar nuestros conceptos en los que están fundamentados, o las bases en las que están fundamentadas nuestros conceptos acerca de Dios y del amor. So Krishna, in this action, it's an invitation to review all of our concepts and the foundation in which these concepts are based about God, love, and life. Y luego hay otra escena muy interesante que es la eliminación de su tío Kansa. Then there's in the next slide, there is another very interesting action, which is the elimination of Kansa. Obviamente, desde esta visión del Neuma y también desde la visión de Mahatma Gandhi, esto no ocurrió realmente, es simbólico, es una metáfora. So from a Pneuma perspective, and also from the vision of Mahatma Gandhi, this is something that did not happen really. It is a metaphor, a symbolism. Matar al tío, que era rey, era matar al ego raíz. ¿Recuerdan que he hablado de Mara y sus demonios? Kansa tenía sus demonios. Entonces, Buda, y en este caso Krishna, tuvo la necesidad de eliminar toda semilla, toda raíz y toda sombra del ego. So the fact of killing the uncle, the king, actually represents the root ego. Do you remember I mentioned Mara and his demons? In parallelism, we have Kamsa and his demons. Buddha and Krishna had the need to eliminate every single root, seed, and shade of the ego. Él intentó matar varias veces a Krishna. Kamsa really tried to kill Krishna many times. Kansa representa el odio hacia lo divino. Because Kamsa represents the hatred to everything that is el odio divine. al gran padre madre. The hatred to the great father mother. Representa el odio al padre biológico y al padre espiritual. It represents the hatred to the biological father and to the spiritual father. También Kansa representa la ignorancia y el apego y el odio a lo sagrado. Kamsa also represents the ignorance, the attachment, and the hatred to everything that is sacred. Y también representa el odio a la sabiduría revelada. And also represents the hatred to the revealed wisdom. Entonces, Krishna encarna tanto los aspectos humanos como los divinos. So Krishna incarnates the human aspect as well as the divine. Como avatar jugó un papel humano, pero al mismo tiempo era un alma plenamente realizada, era uno con Dios. So Krishna, as an avatar, he played a human role, but at the same time, he was a fully realized soul. He was one with God. Y algo muy importante que comprendamos, que durante la vida de Krishna, muy pocas personas reconocieron su altura espiritual. And something very important is that during his life, very few could recognize his spiritual degree. Y también, por supuesto, si no reconocieron la altura espiritual de Krishna, si no lo reconocieron como un avatar o como un mensajero, tampoco pudieron entrar a comprender el significado multidimensional de Krishna. And so if all these people could not recognize the spiritual degree of Krishna,
as an avatar or a messenger, they could not really enter into what it meant Krishna as a multidimensional aspect. Como he mencionado, Krishna, el bebé Krishna, nos representa a cada uno de nosotros. ¿Quién soy? Soy la conciencia, soy la emanación, soy el bodhicitta que anhelo mi autorrealización. Ese es el niño Krishna. So baby Krishna represents each one of us. Who am I? I am the essence, the consciousness, the bodhicitta, which longs for self-realization. Pero también representa al espíritu, al gurú interior, But it also represents the spirit, the inner guru, al gurú externo, and the external al guru, maestro, al mensajero divino. to the messenger, to the divine messenger. Y en un nivel más glorioso And- simboliza la encarnación de Dios en la tierra. He presents also the master, and in the highest level, he symbolized the incarnation of God on earth. Él enseñó que había muchos caminos para alcanzar la meta de la autorrealización. Krishna also taught that there were many paths to fulfill the self-realization. Pero dijo que la devoción era el camino más corto. But he said that devotion was the shortest path. Él dijo, sin embargo, los hombres intentan alcanzarme. Les devuelvo su amor con mi amor. Sea cual sea el camino que recorran, al final me lleva a mí. However, men try to reach me. I give them back their love with my love. No matter what path they choose to walk, at the end, it will bring them to me. Entonces, en la tradición india, devoción es bhakti, y bhakti significa abandonarse a Dios. So in the Indian tradition, devotion means bhakti, and bhakti is to abandon oneself in God, to surrender. Bhakti es un flujo ininterrumpido de devoción. Bhakti is an uninterrupted flow of devotion. Es como el fluir uniforme del aceite cuando se vierte de una vasija a otra. It's just like the uniform flow of oil when we are putting from one cup to another. Bhakti es una atracción del alma individual hacia Dios irresistible. Bhakti is the irresistible attraction from the individual soul to God. Como la atracción de la aguja hacia el imán. Just like the attraction of a needle to a magnet. Bhakti es el amor por el amor. Bhakti is just the love for love. Es ese estado de conciencia donde tú solo deseas a Dios, It's that state of mind in which you only desire God, sin ninguna expectativa egoísta y sin ningún temor. without any egoistic expectation or fear. Bhakti no es una emoción, un sentimiento mundano. It is not an emotion or a mundane feeling. Aquellos que derraman lágrimas por su excitación emocional frente a una estatua divina, eso no es devoción. Those who shed tears in their excitement before a divine statue, that is not devotion. La devoción es amor puro. Devotion is pure love. Por tanto, el fanatismo religioso que encontramos en el planeta, desafortunadamente en todas las religiones, eso no es devoción. Unfortunately, all the religious fanatism that we find in all religions around the world, that is not devotion. Y el fanatismo obviamente engendra en el ser humano un rasgo esquizoide, lo cual es simplemente una mera excitación desde el ego.
And fanatism engenders a trait, which is a schizophrenia, and it's a mere excitation from the ego. Bhakti es la compenetración de la voluntad y el intelecto hacia lo divino. Bhakti is the compenetration of the will and the intellect towards the divine. Y toda esta devoción consciente, ¿cómo florece? And so all these conscious devotion, how it flourishes. Florece en el corazón de cada uno de nosotros en forma de sabiduría y nos anima hacia la iluminación. And it flourishes within our heart in a form of wisdom, and that makes us want illumination. Y algo fundamental para comprender Bhakti, la humildad. La humildad es el fundamento del Bhakti Yoga. And something fundamental is humility. Humility is the foundation of the Bhakti Yoga. Bien, estas son algunas ideas generales al nacimiento de Krishna y su lucha con los primeros demonios. Luego vamos a entrar ahora a otra parte que es muy famosa y muy conocida en la tradición indostánica y se refiere a una batalla que ocurrió en un lugar llamado Kurushetra. So these are some ideas around, these are general ideas around the birth of Krishna and his fight with the first demons. Now we're going to be going into another part that is very famous and that is very known in the Indostanic tradition, which is the battle in Kurushetra. Y lo que he comentado y esta batalla están descritas, obviamente, en el Mahabharata, que es un libro profundamente sagrado en la tradición hindú. And this battle is described in the most profound sacred book, Mahabharata. El Bhagavad-Gita es uno de los capítulos más sobresalientes de esta epopeya. And the Bhagavad-Gita is one of the chapters of the Mahabharata that is from this epic story. Y narra una batalla que es una metáfora del proceso de transformación del ser humano mediante la ayuda divina. And in this epic story, it's narrated as a metaphor for the transformation of the human of the human being with the help of divinity. En esta historia, Arjuna simboliza al ser humano en su forma de guerrero y también héroe. And in this story, Arjuna represents the human being in its warrior form as a hero. Pero algo ha ocurrido con Arjuna, ha caído en la inconsciencia desde la supraconsciencia. But something happened to Arjuna. He fell from the superconsciousness to the unconsciousness. Y entonces tiene que luchar para recuperar los territorios perdidos en base Mil disculpas a todos. We apologize for what happened. The internet went off and we had to reconnect. Hace muchos años tenemos un karma tecnológico en Neuma. For many years we had this karma with technological karma in Neuma. Bien, espero que de aquí en adelante pues todo esté muy bien. So I hope from now on we don't have any more issues. Bien, entonces vamos a entrar ahora hacia lo que es una parte fundamental dentro
de la historia de Krishna y Arjuna. Now we're going to enter a part of the story that is fundamental in the life of Krishna and Arjuna. Y lo que ocurre en un lugar llamado Kurushetra. And what happens in a place called Kurushetra. En ese lugar ocurre una gran batalla. In that place, a great battle takes place. Y el Bhagavad-Gita, que es uno de los capítulos más sobresalientes de esta epopeya, forma parte del Mahabharata, que es el libro sagrado de la tradición hindú. And so the Bhagavad-Gita is one of the most important chapters in this epic story that is part of the Mahabharata, that is the most sacred book in Indian tradition. Y narra una batalla que es realmente una metáfora del proceso de transformación del ser humano, pero mediante la ayuda divina. And in this story, it narrates a battle that is a metaphor for the transformation of a human being, but with the help of divinity. Esta batalla ha confundido a muchos estudiosos y consideran, por esta batalla, que se enseña la violencia dentro de esta preciosa tradición. This battle actually has confused many scholars that consider that in this precious story, in precious teaching, they teach violence. Pero no solo los investigadores, sino también desde la perspectiva de otras religiones, no ven con buenos ojos esta batalla. But it's not only the investigators or the researchers that are confused, but also from a lot of other religions, they have this wrong concept of this precious battle. Pero Mahatma Gandhi, al igual que nosotros en Neuma, consideramos que esta batalla es una metáfora del proceso de transformación del ser humano con el auxilio divino. But just from our Neuma perspectives, as well as the Mahatma Gandhi, we have the same idea that it represents the metaphor for the transformation of human being, but with the help of divinity. Aquí, en esta batalla, Arjuna es el guerrero y héroe símbolo del ser humano que, habiendo caído de la supraconciencia a la inconsciencia, tiene que luchar para recuperar esa antigua luz en su corazón. So in this story, Arjuna, in his human form, is a warrior and a hero, has fallen from the supraconsciousness to the unconsciousness, and now he must fight to recuperate the territories of light within his heart. Pero esa batalla, como ya he mencionado, es interna y es, por tanto, consigo mismo. And I've mentioned before, this battle is within himself, and it's an inner battle. Esta contienda de índole psicológico y espiritual se celebró en el mítico campo de Kurushetra, que es una alegoría del alma humana. And this battle, that is a spiritual and psychological battle in this myth, represents the allegory to the human soul or the mind. Krishna, en este mito, representa el ser interior profundo de cada uno de nosotros, guía infalible para la eliminación de la ilusión del sufrimiento. And Krishna represents our profound inner being, which is the infallible guide for the elimination of suffering. En las tradiciones antiguas sabemos de que no es posible alcanzar la iluminación sin el auxilio divino.
In the ancient traditions, we know that it is impossible to achieve illumination without the divine help. Y fue precisamente en ese campo de batalla, Kurushetra, el alma de cada uno de nosotros, que Krishna dio el diálogo inmortal del Bhagavad-Gita. And so in that battlefield, Krishna in this battlefield of Kurushetra, which represents the soul in each one of us, Krishna gave this very immortal dialogue of the Bhagavad-Gita. Esta es una exposición de lo que es el mapa de unión con Dios. It is an exposition of the cartography of a map that in union with God, sorry. Y cuando Arjuna ya estaba listo para emprender esa batalla como héroe que era, and so when Arjuna was ready to battle as a hero, le pidió a Krishna, como estamos viendo en la foto, llevar el carro hacia el centro de ambos ejércitos. Obviamente, uno de los ejércitos pertenecía a Arjuna y otros de los ejércitos pertenecía a los enemigos. And as we can see in the slide, Arjuna asked Krishna to bring the chariot just in the middle of both armies. One of the armies was Arjuna's, and the other was the enemy's. ¿Por qué ocurrió esto? And why did he ask for that? What happened? Resulta de que él le pidió a Krishna colocarse en un lugar estratégico para ver con quiénes iba a luchar. Arjuna asked Krishna to put him in a strategic place so that he could see with whom he had to battle or make battle with. Entonces Krishna le dijo que mirara con atención a el ejército enemigo, el llamado el ejército de los Kurus, y luego el de los Pandavas, que era su propio ejército. And so Krishna did put his chariot in the middle, and he said to Arjuna that he should look very carefully to the army of the enemies, the army of the Kurus, and then to the Pandavas was his own army. Esto representa la visión panorámica que uno obtiene cuando está al lado del ser, al lado del espíritu, al lado del Gurú. So this represents the panoramic vision that one can have when we are hand in hand with our Guru, our being, our spirit. Pero la visión fue realmente terrible y Arjuna empezó a desmoronarse. And so the vision was so terrible that Arjuna was completely disheartened. Entró en un proceso de miedo y desaliento. And he entered into a process of fear and of disheartened, or he was distressed. Y le dijo, oh Krishna, mi corazón desfallece a la vista de mis parientes y amigos dispuestos al combate. And so he was so discouraged that he said, oh Krishna, my heart fails just to this before my family and my friends that are ready for combat.
Mis piernas tiemblan, se me eriza el cabello, mi cuerpo se estremece de horror y el arco se me escapa de las manos. My legs tremble. My hair is at end. How do you say that expression? Stands on end. Stands on end. My body is filled with horror, and my bow just leaves my hands. Y entonces Arjuna arrojó lejos de sí el arco y las flechas. And so Arjuna just threw away his bow and his arrows. Krishna, lleno de amor y compasión por Arjuna, le dijo, And so Krishna, full of love and compassion for Arjuna, said to him, ¿de dónde viene este temor? where does this fear come from? No es digno de ti. It is not worthy of you. Tú eres un guerrero. You are a warrior. Esta debilidad es contraria al deber. This weakness is against your duty Y poco honrosa. and it's not honorable. ¿Qué significa esto? What does this mean? Significa de que cuando realmente deseamos cambiar patrones psicológicos, tendencias negativas, en cada uno de nosotros, es decir, acabar la impaciencia, la ira, el odio, acabar con el juicio a los demás, la calumnia. Cuando realmente nos damos cuenta de que todos esos defectos o ese ejército vive en nuestra mente y cuando desde la visión divina nos lo muestran, entonces nos sentimos realmente débiles ante esa creación que nosotros mismos hemos engendrado en nuestro interior. So what does this mean? It means that all our egoic patterns, our negative tendencies, our impatience, our wrath, our hatred, all the judgments that we have against us or the calumnies that we do, when we realize all these defects, these armies that are within our mind, from the divine vision, they show us all these, and then we feel so weak because we can see our own creation. We have engendered all of this. Entonces le dice, Krishna, ¿cómo lanzar mis flechas contra Bhishma y Drona cuando tanto los reverencio? So he said, oh Krishna, how can I throw all my arrows against Bhishma and Drona when I revere them so? Si no, nosotros no tenemos una enseñanza psicológica que nos permita descifrar el contenido que está encriptado en el Bhagavad-Gita, no podremos entender profundamente este pasaje. So if we don't have a psychological teaching that allows us to decipher that which is encrypted in the Bhagavad-Gita, then we cannot understand what does all of this means. Y de alguna manera nosotros reverenciamos la ira, la lujuria, los patrones mentales y nuestras tendencias que han dado un significado falso a nuestra vida y no sabemos cómo vivir sin ellos. So, in a way, without these psychological teachings, we revere our wrath. We revere our mental patterns, our tendencies. And because all of these has given a significance, a false significance to our life, and we do not know how to live without them. El placer que hemos experimentado a través de la lujuria se vuelve irrenunciable en nosotros.
So, for example, the pleasure that we have experience with lust is something that we cannot renounce to. La ira, los rugidos que hacemos o los gruñidos que hacemos para deshacernos de los demás también generan un placer insano en nosotros. And so, for example, if we take the wrath, all these loud voices, the way we act and we scream to others, has given us a very insane pleasure. El placer que nos genera enjuiciar a los demás o perseguir a los demás a través de nuestra mente o nuestra palabra realmente se convierte reverenciable para nosotros. And so the pleasure that is generated by when we are judging others and that we persecute them in our minds becomes a pleasure that we do not want, we revere. Entonces, ¿cómo luchar contra todo esto que da significado a nuestra vida? Por supuesto falso. ¿Cómo atreverse a eliminar? Porque después nos preguntamos, si yo me quito la ira o la lujuria o la envidia, entonces, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a vivir? So, in front of all these that have given us a false meaning to our life, how can we dare to eliminate all of these that has given us the meaning to our life? Because then we'll start asking ourselves, if I get rid of all my wrath or my lust, then who am I? Entonces, Arjuna dijo, no pelearé, y permaneció silencioso. And so Arjuna said, I will not fight, and he became silent. Y el eterno Gurú que todos tenemos en nuestro corazón, vigilante de nuestros procesos mentales, consciente de nuestra fragilidad, siempre responderá sin juicio, pero sí con dulzura y firmeza al mismo tiempo. But the eternal Guru that we all have in our hearts and that is vigilant of all our mental processes, and that Guru that is conscious of our own fragility will always respond without judging us, but with sweetness and severity at the same time. Y le dijo, te afliges por quien no debieras. And so Krishna responded smiling, why do you afflict so much for someone you should not? Esto equivale a decir, lucha, no tengas miedo a eliminar el miedo, la intolerancia, el orgullo, el engreimiento. Todo esto es ilusorio. Si tú eliminas, lo que va a quedar a cambio es la virtud. All this means that he should fight. He should not have fear. Not to have fear of eliminating the fear, the intolerance, the pride, the conceit. All of this is an illusion. And after eliminating all of these, what will remain is actually the virtue. Y en este proceso ocurre también algo realmente extraordinario, y es que Krishna le otorga a su amigo y discípulo una visión gloriosa de lo que es Dios, el Dios cósmico, el Dios y el Dios inmanente, el Dios en cada uno de nosotros. So Krishna, something really extraordinary happens because Krishna gives to his friend and disciple a glorious vision of what the cosmic God is, that part of that lives within us that is immanent. Esto
estas enseñanzas, todo este proceso obviamente animó a Krishna a luchar. A Arjuna, perdón, a luchar. So all these teachings, all this process actually made Arjuna want to fight. Y obviamente en este proceso Arjuna venció. And obviously, in all this process, Arjuna became victorious. Porque se atrevió a escuchar a su corazón, al ser de su corazón. And he became victorious because he dared to listen to the being in his heart. Y una de las frases maravillosas que pronuncia Arjuna después de que ha vencido es que él aprendió dentro de sí a hacer la voluntad de Dios. And one of the famous sentences that Arjuna pronounced after becoming victorious is that he learned within himself to do God's will. Entonces peleó. So he fought con miedo, pero a pesar del miedo. with fear, but against fear, in spite of the fear. Pero venció. And he became victorious. Y este fue lo importante de esta batalla. And that is what was important in this battle. Una enseñanza central de Krishna es la siguiente. One of the central teachings of Krishna is the following. Oh Arjuna, Dios mora en el corazón de todos los seres y en el tuyo propio. O Arjuna, God dwells in the heart of every being and in your own heart. Otra enseñanza extraordinaria del Señor Krishna es, mi devoto es compasivo hacia todos los seres. Another extraordinary teaching from Krishna is the one that he says, my devotee is very compassionate towards every being. Esto nos recuerda, obviamente, las enseñanzas del Maestro Jesús. And this also makes us remember the teachings of Master Jesus, Donde Él nos enseña a amar a nuestros enemigos. where he teaches us to love our enemies. También dice, mis devotos no tienen enemistad con nadie. And he also says, my devotees has no enmity with anyone. Son pacientes, They are patient, libres de impurezas. free from any impurities. Su corazón no está corrompido por los deseos. His heart is not corrupted by desires. Es autocontrolado, He's self-controlled, simpático, gay, puro pure, y libre de la conciencia del ego. and free from the consciousness of the ego. Sereno, He's serene, moderado, moderate. maestro de su mente. He's a master of his mind. Y teniéndome a mí como refugio, And having me as his refuge, medita en mí firmemente, he meditates in me firmly. imperturbable, He's imperturbable, tranquilo, tranquil, contenido, self-contained, con la naturaleza bajo su control. and he keeps nature under his control, Busca el honor para todos. and he seeks the honor for everyone. Es ilustrado como un sabio. He is well taught as a sage, Puede llevar la verdad a otros. and he can bring the truth to others. Es amigable y piadoso con todos los seres. He's amiable and has pity and piety for every being. Distingue el bien del mal He can distinguish the good from evil, y me entrega el fruto de sus acciones. and he surrenders all the fruit from his actions to me. Y hay una enseñanza que se complementan maravillosamente de Jesús y Krishna. And there is a wonderful teaching that complements
both Jesus and Krishna. A Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? And Jesus was asked, what is the most important commandment of the law? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, respondió Jesús. Love your being with all your heart, with all your mind. Y Krishna dice, And Krishna says, entrégame tu mente y tu corazón. give me your mind and your heart to me. Dedícame todas tus ofrendas y adórame. Dedicate all your offerings and adore me. Si haces esto, te prometo que vendrás a mí If you do so, I promise you that you will come to me y te harás uno conmigo, and you will become one with me, pues en verdad te amo. because in truth, I love you. Entonces, en esta gran batalla en la cual triunfó Arjuna, So in this great battle where Krishna became victorious, en el cual pisó el más elevado escalón, in which he stepped on the most elevated step, alcanzando el conocimiento del ser, by reaching the knowledge of the being, exclamó con júbilo, he exclaimed with joy, «Oh Señor, "Oh Lord, ha desaparecido mi ilusión. my illusion has disappeared. He alcanzado el conocimiento por medio de tu gracia. I have reached the knowledge by means of your grace. Soy firme ahora. I am very firm now, Mis dudas se han desvanecido por completo. and all my doubts has vanished completely, Actuaré de acuerdo con tu palabra». and I will act accordingly to your word." Bien, hasta aquí las maravillosas enseñanzas del Señor Krishna que nos legó hace 5,000 años, no solo para el pueblo hindú, sino para toda la humanidad, ya que sus enseñanzas son universales. So we've come to an end to these marvelous teachings of Krishna that he gave us as a legacy for more than 5,000 years ago, not only for the Hindu tradition, but they are for the whole humanity, because his teaching are universal teachings. Y algo que quiero decir finalmente And something that I want to say es como finally, la síntesis de estas 4 conferencias. I want to give a synthesis of these 4 conferences. Y tiene que ver con la posibilidad que todo ser humano tiene para llegar a la iluminación. And it has to do with the possibility for every human being to reach illumination. Entonces, si consideramos que la chispa divina, el sanador interior, el gurú interior vive en cada uno de nosotros, So if we consider that the divine spark, the inner guru, the inner healer lives within each one of us, y que a la vez ese Dios interior está conectado con un Dios trascendente, and at the same time this inner God is connected to a transcendental God, entonces esto nos dice que somos parte de un linaje divino. that tells us that we are part of a divine lineage, Y que habiendo vivido en la supraconsciencia, and that we have lived in the supraconsciousness, disfrutando de todos los valores, de todas las virtudes, la luz y el amor, and in that supraconsciousness we have enjoyed all the values, virtues, love, and light,
una vez tomamos la decisión de caer, de dejar el paraíso interior, we once took the decision to leave that paradise, that inner paradise, and to leave the light. y creamos y nos internamos a través del ego en una selva densa y oscura, como lo dice el Dante Alighieri en la Divina Comedia. And so we created and we created an inner, we created and we went internally as because of our egos, we created these dense woods, as Dante Alighieri describes in his work. Y quienes forman parte o quienes moran en ese bosque denso y oscuro es el ego. And those who dwell and form part of these obscure, dense woods are the egos. He definido al ego en otras ocasiones diciendo, el ego es una mentira muy bien elaborada. And I have mentioned before, and I have given a definition of the ego, that it says the ego is a very well elaborated lie. El ego es una ilusión. He is illusion. El ego es la mentira. And he is a lie. Es la fuente del conflicto y del sufrimiento. He is the source of conflict and suffering. Es lo que hace que olvidemos nuestra genética divina. And he is that which makes us forget our divine gene, Pero escuchen, genetic. pero escuchen lo que dice Buda acerca del yo o del ego. So listen a little bit what Buddha says about the ego. Ustedes que son esclavos del yo, You who are slave of the I, que le prestan servicio de sola sombra, that you give them, or Not your service. that you service from dawn to dusk, que viven en un miedo constante that you live in a constant al fear, nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, that you live in a constant fear of birth, old age, sickness, and death. reciban las buenas nuevas. Receive the good news. Su cruel amo no existe. Your cruel No. master do not exist. Realmente no existe. Truly, it does not exist. Como he mencionado, el ego es una ilusión. As I've mentioned before, the ego is an illusion. El sufrimiento es una ilusión. The suffering is an illusion. Tiene un principio y tiene un fin. It has a origin and an end. Y no hay sabiduría en el sufrimiento. And there is no wisdom in suffering. Hay sabiduría en nuestro corazón. There is wisdom in our heart. Un gran maestro dijo, A great master said, en relación al Dios interior profundo. in relation to the profound inner God. Y con esto quiero terminar esta conferencia y este ciclo del Gurú en tu vida. And with this, I want to finish the conference and also the cycle of conferences about the Guru in your life. El Dios inmanente, el Dios trascendente ha dicho, El Dios inmanente. el Dios trascendente y el Dios inmanente han dicho, The transcendental, the immanent God have said, ¿dónde me buscas, oh servidor mío? where do you look for me? Oh, Mírame, look at me. estoy junto a ti. I am next to you. No estoy en el templo ni en la mezquita, I am not in the temple or the mosque, ni en el santuario de la Meca, nor in the sanctuary of the mosque, ni en la morada de las divinidades hindúes. nor on the dwelling of the Hindu divinities. No estoy en los ritos y las ceremonias, I'm not in the rites and in the ceremonies, ni en el ascetismo y sus renunciaciones. nor in the
asceticism or his renunciations. Si me buscas, de veras me verás enseguida. If you seek truly for me, you will see me immediately. Y llegará el momento en que me encuentres. And there will be a moment where you find me. Muchas gracias. Namaste. Namaskar. Thank you very much. Deep peace, paz profunda. Gracias. Gracias, namaste, deep peace, paz profunda. Gracias. Thank you. Bien, ahora si hay posibilidades Now, if we have de tiempo, if we have the possibility due to the time, vamos a entrar a preguntas y respuestas. we can go into Q&As. Yo sé que me he pasado un poco de la hora I know that I've gone a little bit further than the time we set por dos razones. for two reasons. Por el karma tecnológico For the technological karma, y también porque me emociono hablando. and also because I become really excited when I talk about these things. Ok, si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a escucharos. So if there is any questions, I'm willing to hear you. Y de todas maneras, quiero decirles que en julio, 19 de agosto, el próximo mes, a partir del 19 hasta agosto 30, estaremos entregando los 4 principios espirituales. So in the meantime, I would just want to mention that we will be giving the 4 spiritual principles from July 19 to August 30th. Unas enseñanzas maravillosas que si las integramos en nuestra conciencia pueden realmente ayudarnos a iniciar la transformación de nuestra vida. So these are truly extraordinary teachings that if we can't integrate in our life, then we can start we can start to transform our lives. Bien, hay una pregunta en inglés y luego en español. Okay, so the question is, at our birth, do we have in our heart to help us all 4 gurus that we are learning about, or one more than the others? If yes, is it important to work on recognize which one? A la hora de nuestro nacimiento, tenemos en nuestro corazón la ayuda de estos 4 gurús que hemos aprendido acerca de ellos, o tenemos uno más que otro. Y si es así, ¿qué tan importante es en nuestro trabajo reconocer cuál de ellos es? Realmente, desde nuestro nacimiento, tenemos un solo gurú. In truth, from our birth, we only have one guru. Porque el gurú es universal. Because the guru is a universal guru. El propósito de haber estudiado solamente 4 gurús So the purpose of having learned about these 4 gurus es porque en ellos y en todos, obviamente, se concentra la enseñanza básica, esencial, que es la del amor. So, and the purpose for just teaching, giving these teachings about these 4 gurus is because in them we have the concentration of the basic essential teachings of love. Que el fragmento de Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros y eso lo han repetido todos a través de los milenios. Because the fragment of God that dwells within our hearts, it's something that has been taught by all of them for millenniums. Pero que hay un enemigo común entre los seres humanos y ese es el ego. And that there is a common enemy for all humans, and that is the ego. Y este ego ha recibido muchos nombres en las diferentes tradiciones. And this ego has received different names in different traditions. En la tradición budista ya hemos visto que se llamó Mara y sus demonios.
in the Buddhist tradition, we have mentioned that it is called Mara and his demons. Y también fue el diablo o Lucifer el que tentó a Jesús. And also we have the devil or Lucifer who tempted Jesus. Al igual que esta enseñanza de la presencia del demonio está también en la tradición maometana. And also the presence of the demons is also mentioned in the tradition of Muhammad. Y en la tradición hindú está Kansa como el rey de los demonios. And in the Hindu tradition, there's Kamsa as the king of the demons. Entonces, estos egos o estos demonios realmente son patrones mentales, tendencias negativas que cada ser humano tiene dentro de sí, lo cual lo arrastra fuera de su corazón. So all these egos, all these demons truly are our own mental patterns or negative tendencies that we carry, every human being carries them, and they make you go away from your heart. Y hay que recuperar entonces la conciencia de nuestra naturaleza divina, porque es desde ese espacio donde podemos nosotros iniciar dentro de sí mismo, en nuestra mente, en nuestra alma, la famosa batalla de Kurushetra. So we have to recuperate the consciousness, this divinity, and from that space, then we can initiate within us, in our mind and in our soul, the famous battle of Kurushetra. Bien, hay otra pregunta y vamos a considerarla la última. So there's another question. I think we'll leave it as the last question I'm going to answer. ¿Es ahora tiempo de recibir la presencia de un nuevo avatar, ahora que la justicia declina y la injusticia prevalece? So is it now the time to receive the presence of a new avatar, not that the justice declines and the injustice prevails? Obviamente, vuelvo a repetir de que ese mensajero, ese maestro, ese avatar, ese gurú está en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando cada uno de los maestros prometieron volver, hacen referencia a la importancia de que nosotros debemos volver a la conciencia de nuestra divinidad, porque es desde esa conciencia de la divinidad que también está dentro del marco de la psicología transpersonal y es el núcleo de donde se mueve toda la enseñanza del Neuma, es desde allí donde puede haber una gran revolución interior. So obviously, and I repeat this again, any master, any avatar, any guru, any messengers are within our heart. And so they come and their teachings, they say that the important thing is that we have to come back to our consciousness, to our own real divinity. And this is also within the framework of transpersonal psychology, which is the nucleus of Neuma teachings. And from those nucleus, we can start the inner revolution. Bien, nuevamente gracias y solo invitarlos al nuevo ciclo de conferencias online que se iniciará el 19 de julio y terminará el 30 de agosto. So thank you very much. With this, I just want to say that we are going to start a new cycle of conferences online, July 19 to August 30, the 4 spiritual principles. Quiero decirles de que estas conferencias realmente son aspectos generales que pertenecen a la enseñanza y visión de Neuma.
And I want to say that these conferences are just like general aspects of the teachings and the vision of Neuma. Pero ya la enseñanza concentrada, profunda, la entregamos en nuestros módulos y especialmente en este módulo que nosotros llamamos conocimiento interior. So all these teachings are concentrated profoundly in the modules that we give in Neuma, and one of them is the inner consciousness. Y muy pronto informaremos de la fecha. Inner knowledge, sorry. Muy pronto informaremos de la fecha del inicio de este módulo. Nuevamente, muchas gracias a todos. And we'll be giving very soon the dates when we're going to start inner knowledge. And thank you very much for your presence. Ok, y si ustedes no vieron las anteriores conferencias o quieren invitar a otras personas, pues están en YouTube, libre para todos, y también en Facebook. PneumaInstitute. So also, if you haven't seen our previous conferences, or if you wish to invite others to hear them, they are in YouTube and Facebook in our page called Neuma International. Bueno, muchas gracias otra vez. Thank you again. Hasta pronto. Gracias, and see you Dominique. very soon.